tardes a todos, bienvenidos para este segmento de sueño. Vamos a tener 4 excelentes conferencias y 4 excelentes conferencistas. La primera conferencia va a ser a cargo de la doctora Constanza Ballesteros. Ella es pediatra, somnóloga certificada como somnóloga tipo 1 por la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, entrenada en UNAM, en la Universidad de la UNAM en México, y es la coordinadora de pediatría en nuestra empresa Caire. Y ella nos va a hablar de los estudios domiciliarios, diagnósticos y terapéuticos en niños y cuál es la experiencia de nuestra empresa Caire. Bienvenida, doctor. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre los estudios domiciliarios, diagnósticos y terapéuticos en niños y algo de la experiencia que hemos tenido en nuestra institución. Bueno, en el 2017 la Academia Americana de Medicina de Sueño emitió un artículo en el que decía que los estudios domiciliarios en niños pues no estaban avalados porque adolecían primero de mucha información, de evidencia científica, ya que tenían muchas limitaciones técnicas como medición de CO2 y mayor como eficacia en el diagnóstico en pacientes complejos. Posterior a esto, diferentes sociedades a nivel mundial, como esta sociedad, la Sociedad Española de Otorrino y de Cabeza y Cuello, hacia el 2025 ya inician a recomendar los estudios domiciliarios como diagnóstico. Tanto como en Chile el año pasado, ya salió un consenso sobre el uso de la poligrafía respiratoria en niños para un buen diagnóstico en pacientes con apnea obstructiva de sueño. ¿Y por qué nacen los estudios domiciliarios en niños? Porque el señalador no funciona, ¿no? Me imagino que es por el... ¿Acá no funciona? No. Bueno, ¿y por qué nacen estos estudios? Bueno, hay varias causas: el acceso limitado al polisomnograma, hay retrasos en el diagnóstico del tratamiento, porque pues, el polisomnograma intramural es un estudio que es costoso, la logística que se requiere pues, es bastante difícil, específicamente si la familia y el niño no son de los sitios de las ciudades bases principales. Las camas especializadas en población pediátrica son pocas, y esto hace que la ocupación de estas mismas sea alta y las filas de espera pues sean mayores. Además, los niños con alteraciones sensoriales, conductuales, pues presentan mayores barreras por su misma condición. ¿No sirve? Bueno. Y esto hace necesidades en el diagnóstico oportuno para prevenir secuelas físicas y neurocognitivas. Entonces tenemos claro que el estudio de sueño intramural da un acceso limitado a esta realización de estos estudios, siendo el gold estándar hoy en día para el diagnóstico de trastornos de sueño en niños. Entonces hemos visto la necesidad de buscar otras estrategias en pacientes muy bien seleccionados para poderles ofrecer una atención oportuna a nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que se requiere y qué es lo que hemos hecho? Se ha creado la necesidad de escoger bien a esta paciente mediante un triage y darles una priorización a aquellos pacientes que pueden dárseles estos diagnósticos en casa en una población bien seleccionada, y asimismo ofrecerles un tratamiento más temprano. Adicionalmente, es importante vincular modelos híbridos con telemedicina para poder hacer también diagnóstico y un tratamiento efectivo de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los tipos de estudios domiciliarios en niños? Está el domiciliario, que es el estudio completo en casa, que es el tipo 2, la poligrafía respiratoria, que es el tipo 3, los monitores amplificados y ya los de diagnóstico, que son la autotitulación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El polisomnograma domiciliario es básicamente el mismo estudio de sueño que se hace en el laboratorio de sueño, menos con la presencia del técnico en la noche, ni con el video.
La poligrafía respiratoria es tipo 3, el estudio tipo 3. Este básicamente evalúa, tiene la cánula nasal, mide el flujo nasal, las bandas toracoabdominales y la oximetría, ¿sí? También ronquido puede tener. Adolece o no tiene electroencefalograma, o electrooculograma o electromiograma. Y los monitores simplificados, que está la oximetría, pues que esta es una alternativa limitada cuando no existe, y se utiliza, pero cuando no existe una prueba mejor. Ya son estudios pediátricos terapéuticos, está la autotitulación en niños. Esto básicamente es un aparato que emite aire a través de una máscara y va en una modalidad automática en la que se programa una presión mínima, una presión máxima, y el equipo mide la presión ideal para obtener la presión terapéutica y poderle ofrecer el tratamiento efectivo al niño. Entonces, vamos a revisar algo de evidencia que hay sobre estos tipos de estudios domiciliarios en niños. En esta revisión de este grupo australiano, se miró qué tan efectiva era o qué tanta diferencia había entre el diagnóstico en el laboratorio de sueño, la polisomnografía en casa y el tipo 3, que es la poligrafía respiratoria. Entonces, ¿qué encontramos? En el polisomnograma tipo 2, que es el polisomnograma completo en casa, encontraron que tenía una muy buena concordancia con el polisomnograma intramural. El IAH, que es el índice de apneas que hace el diagnóstico, era muy similar al que se hacía en el laboratorio de sueño, y la clasificación de la severidad era bastante comparable al que se hacía en el laboratorio de sueño. Entonces se concluyó que el domicilio no compromete la precisión cuando se registran de manera adecuada todas las señales. El monitor portátil tipo 3, la poligrafía respiratoria, esta encontraron que tenía algunas deficiencias respecto a que subestima el índice de apnea y hipopnea y tiene menor concordancia en cuanto a la severidad, pues consecuentemente. Adicionalmente encontraron también que en pacientes con una severidad baja el diagnóstico pues era menos efectivo. Bueno, entonces finalmente la revisión dice que el entorno domiciliario puede ser válido si la fisiología se mide de forma completa y la pérdida de la precisión ocurre cuando se simplifican las señales. Esto fue una revisión que hizo este grupo australiano, pero veamos más adelante qué encontramos. En el año pasado, como les dije, salió el consenso chileno de poligrafía respiratoria en niños, en el que fue desarrollado para reducir las brechas diagnósticas de los trastornos respiratorios de sueño en niños y estandarizar el uso de poligrafía respiratoria como una herramienta diagnóstica en los niños, especialmente en contextos que se tenga un acceso limitado a este tipo de estudios. Entonces, ellos comparan cuáles son las características entre la poligrafía respiratoria y la poligrafía respiratoria. En cuanto al diagnóstico, la poligrafía pues es una alternativa muy válida en la población bien seleccionada, mientras que la polisomnografía seguirá siendo el estándar de oro. En cuanto a la disponibilidad, pues la poligrafía tiene mayor accesibilidad, tiene más disponibilidad, mientras que la polisomnografía tiene una disponibilidad limitada, por lo que ya hemos hablado. En cuanto a costos, el costo de los estudios, no solo de la poligrafía respiratoria, sino de los estudios domiciliarios, valen un 40% menos que los estudios que se hacen a nivel intramural. Entonces es una consideración bien importante que tenemos que tener. En cuanto a la modalidad, la poligrafía puede realizarse en el domicilio o en el hospital, pero la polisomnografía pues ya sabemos que principalmente se hace en el laboratorio o en casa si es el tipo 2. Las variables respiratorias ya las mencionamos previamente. La poligrafía tiene flujo, el esfuerzo respiratorio, oximetría y ronquido, mientras que la polisomnografía pues cuenta con todas las variables. El tiempo total de sueño, pues la poligrafía hace un estimado básicamente con lo que uno ve, pero no tiene cómo medir ni el electroencefalograma, ni el electrooculograma, ni el electromiograma. Y la polisomnografía, pues esa sí lo mide todo. En cuanto a la arquitectura de sueño, la poligrafía pues no lo mide, el polisomnograma sí, los microdespertares la poligrafía no lo mide, la polisomnografía sí, y la precisión de la poligrafía es buena,
tiene una buena correlación cuando los niños tienen un diagnóstico de moderado a severo, mientras que la polisomnografía pues tiene una precisión óptima. Limitaciones de la poligrafía: puede subestimar el IAH en pacientes que no están bien seleccionados, mientras que la polisomnografía pues tiene como limitante que tiene una mayor complejidad técnica y necesita de personal muy bien entrenado. La utilidad clínica: la poligrafía es un buen estudio para tamizaje de diagnóstico en contextos que la polisomnografía pues sea de baja disponibilidad, y la polisomnografía pues continúa siendo el gol estándar, como les dije. La autotitulación en niños, pues hay varias revisiones sobre esto, pero concluyen que funciona, sí, porque disminuye el índice de apnea-hipoapnea, con presiones de la presión 90 a la presión 95, los percentiles P90, P95 son muy similares a la titulación que se realiza en el laboratorio de sueño, y pues se correlacionan estos resultados. Es segura, los eventos adversos generados por esta son muy bajos, y es bien tolerada en adolescentes, y es una opción de tratamiento muy útil en la población que tienen como comorbilidad la obesidad. ¿Para qué nos podría servir? Para iniciar un tratamiento más oportuno, acortar listas de espera e iniciar rápidamente el tratamiento en aquellos pacientes con alto riesgo. Las limitaciones actuales: carecemos todavía de literatura que nos la apoye. Hay más evidencia en la población de adolescentes que en la población de los niños pequeños, específicamente menos de 6 años, pero en eso estamos trabajando. ¿Qué tan bueno o qué tan confiable son los estudios de sueño realizados en la población pediátrica en casa? Esta es una revisión que vamos a ver una revisión sistemática que vamos a ver qué nos deja. Entonces, en esta revisión nos mencionan que los monitores tipo 3, que son las poligrafías respiratorias, pues tienen un muy buen rendimiento para pacientes con diagnóstico de apnea de sueño moderada o severa, alta especificidad para pacientes con apnea de sueño severa y menor sensibilidad con pacientes con severidad baja. Son muy útiles en niños seleccionados, que es lo que siempre hemos venido hablando desde el inicio, y que la sospecha clínica es de moderada a alta. En cuanto a los monitores tipo 4, la sensibilidad es variable, específicamente estamos hablando de la oximetría. Tiene bajo rendimiento para apnea de sueño, específicamente la de severidad baja, y no debe utilizarse como una prueba diagnóstica sola, tiene que estar siempre acompañada de algo más. Esta revisión también menciona algo sobre la automatización en la lectura y la comparan con la lectura del humano. Ellos dicen que la automatización sola hay mucha diferencia respecto a los resultados que emite también la lectura del humano, y dice que la mejor forma es que se mezclen las dos, que puede haber una lectura automatizada, pero siempre revisada por la lectura del experto, ya que esta lectura automatizada va a depender mucho de las señales, de la adecuada colocación de todos estos registros. Y ¿tienes ahí? Y adicionalmente, los niños tienen unos eventos que tienen una severidad diferente, se marcan con unos parámetros diferentes. Entonces, digamos que la automatización en los niños, a diferencia de la población adulta, pues sí, siempre lo recomiendan como que el humano, y el médico experto siempre la debe revisar. En pediatría, los dispositivos portátiles funcionan mejor cuando la enfermedad es más severa y cuando se utilizan sistemas con múltiples señales. Vamos a mostrarles algo de lo que nosotros hemos empezado haciendo en CAIRE desde el 2023. Empezamos en el 2023 realizando poligrafías respiratorias, empezamos haciendo más o menos 99 estudios al año. En el 2024 incrementamos la realización de las poligrafías a 198 estudios, y en el 2025 realizamos 403 estudios. Eso es una estadística bastante importante, y más adelante les voy a mostrar otras cosas bonitas.
Respecto a autotitulaciones, iniciamos en el 2023 con 27 estudios, en el 2024 con 49 estudios y en el 2025 incrementamos esta a 124 autotitulaciones. La tasa de fallidos, miren la tasa de fallidos que hemos tenido en ambos estudios, tanto en simplificados tipo poligrafía como en autotitulación, fue del 6.26% y específicamente para poligrafía respiratoria fue del 7.44%, es decir que para autotitulación fue muy baja, eso es muy bueno. Y miren ese crecimiento tan interesante que hemos tenido. Este es el crecimiento que hemos tenido en poligrafía respiratoria, que se ve mucho más bonito como así en la gráfica que como lo estaba mencionando anteriormente. Y este es de autotitulaciones. Entonces es un crecimiento bastante interesante y lo vamos a seguir haciendo, obviamente en población seleccionada. En cuanto a la severidad, entonces la mayoría de los pacientes que nosotros diagnosticamos, el 40%, estaba en una severidad moderada y un 30% en una severidad alta. Entonces, la poligrafía siempre va a tener como más su fuerte en esta tipo de severidades. En cuanto al género, la mayoría eran niñas. En cuanto a la edad de los pacientes, entonces nuestro fuerte, como dice la literatura, pues sigue siendo el adolescente, niños grandes. Tenemos menos realización de poligrafías en menores de 12 años. Y en cuanto a autotitulación, veamos lo que tenemos. Entonces, en esta tabla podemos ver, en este histograma, vemos cómo se distribuyen las edades. La mayoría de nuestros niños lo hicimos. El grupo más fuerte está por arriba de los 8 años y el más fuerte pues sí sigue siendo los adolescentes. En cuanto a la severidad, a los que más llevamos a autotitulación fue a los niños que tenían una severidad de moderada a severa y muy poquitos con severidad leve. Seguramente estos de severidad leve los llevábamos porque tenían alguna otra comorbilidad o algún otro factor de riesgo. En cuanto al género, igual, la mayoría fueron niñas, la mayoría. Y en cuanto a la autotitulación en días, la mayoría, el número más frecuente de uso del equipo fue de 5 días. Nosotros en la actualidad prestamos estos auto-CPAP durante 5 noches y entonces pues este resultado es muy bueno porque la mayoría de los niños sí lo utilizan el tiempo que nosotros queremos que lo utilicen. La adherencia de estos pacientes, ¿cómo se comportó en días? Pues la mayoría tuvo una muy buena adherencia en días, que esto es bueno, la mayoría de los niños se lo puso muy bien en cuanto a días, y en horas, más de 4 horas, lo utilizó el 62%, que es bueno. El tipo de máscara, la mayoría de los niños que utilizaron máscara fue de oronasal, y el índice residual, posterior a estos 5 días, la mayoría, el 72% de nuestros niños quedaron con un IAH residual menor de 5. En cuanto a la presión, la P90 más frecuente que se utilizó, que el equipo llegó, estaba entre 6 y 8, fue la más frecuente, centímetros de agua. Bueno, eso era la revisión que hicimos de lo que les quería compartir. Ahora, ¿qué reto tenemos hacia el futuro? Estos son estudios que creo que son muy valiosos, son estudios diagnósticos y terapéuticos muy valiosos, pero creo que es muy importante que incluyamos o que le prestemos atención a otras variables que van a fortalecer este tipo de estudios. El IAH sabemos que es el índice de apnea e hipopnea, es el histórico, la medición histórica para medir la severidad, pero tenemos otros parámetros como el ODI, el índice de saturación de oxígeno y la carga hipóxica, que hoy en día está como tan de moda, que son parámetros muy valiosos que nos van a ayudar a definir la gravedad y la severidad de la enfermedad, ¿sí? La gravedad de la enfermedad del niño y a qué niño debemos de priorizar. Les traje este ejemplo muy sencillo, que es el mismo niño, el niño A y el niño B, la misma severidad. Entonces, este niño tiene una apnea de sueño de 8,
y este también tiene una apnea de sueño de 8. Y observemos cuando le medimos la carga hipóxica. La carga hipóxica, que es el área bajo la curva de desaturación. Entonces, acá las desaturaciones en este niño son leves y breves, como la vemos acá, mientras que en este niño, teniendo la misma severidad, la carga hipóxica muestra desaturaciones profundas y prolongadas. Entonces, a este niño, teniendo la misma severidad, lo tenemos que priorizar. Entonces, estos son parámetros que nos van a ayudar a nosotros a futuro que estos estudios domiciliarios pues tengan mayor valor y fiabilidad. ¿Qué debemos de llevarnos a la práctica? ¿El entorno importa? Sí, claro que importa. El laboratorio puede modificar la fisiología del sueño y el hogar puede ofrecer una mayor validez ecológica en los niños. No todos los dispositivos son iguales. Los tipo 3 son útiles en apnea de sueño moderada y severa. Los tipo 4 solos no. Y la enfermedad leve es como nuestro gran desafío. Los estudios simplificados pierden sensibilidad cuando el índice residual es bajo. El índice de apnea y hipopnea es bajo. La autotitulación es prometedora, pero selectiva. Jamás la autotitulación va a reemplazar la titulación intramural en pacientes con comorbilidades o de alto riesgo. ¿Y cuál es la invitación o como el mensaje final? El futuro no va a reemplazar ni la polisomnografía intramural ni las titulaciones intramurales. Pero lo que sí es importante es que entendamos que viene el futuro, que el domicilio es el futuro, que debemos de saber seleccionar nuestra población y que el polisomnograma, la poligrafía y la autotitulación debemos de integrarlas para nosotros poder ofrecer la mejor decisión al paciente correcto. Muchas gracias.